17 del capítulo 2 del libro de Nehemías. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, hoy queremos hablar a la iglesia del Señor. ¿Alguien se pregunta cómo es eso a la iglesia? ¿Que acaso no le habla a la iglesia? El mensaje dominical mayormente es para los amigos, para aquellos que vienen por primera vez a oír la palabra de Dios. Mas sin embargo, hermanos, la iglesia del Señor es aquella que entre semana se reúne para las enseñanzas, para edificarse, para llenarse y también tener la bendición de compartir con los inconversos la palabra del Señor. Hoy queremos hablar a la iglesia bajo el tema la necesidad del liderazgo bíblico en la iglesia de hoy. La necesidad del liderazgo bíblico en la iglesia de hoy. Hermanos amados, la porción que hemos leído es el momento en que Nehemías viene, reúne a los habitantes de Jerusalén, digo a los pocos habitantes que están para la época en Jerusalén, les habla acerca del mal momento, les habla acerca de la desgracia, la desdicha, el infortunio que ellos están pasando en ese momento, les hace conciencia de ello y ahora les invita a que se levanten para que salgan, y él dice: y no estemos más en oprobio. Hermanos, la característica principal de un líder es que cuando algo se va a hacer o dice que hay que hacer algo, nunca dice hagan, sino hagamos. Y él o ella, quien quiera que sea, hermano, se incluye en el proyecto y es el primero el que va adelante a hacer la obra que se tiene que hacer en este momento. Esa es la principal característica del líder, que es una persona que aparte de la influencia, es decir, que aparte que ha logrado captar la atención del pueblo, logrando así seguidores, cuando se dispone, hermanos, a hacer algo juntamente con esos seguidores,
dice hagamos, se considera parte del proyecto, aunque este proyecto realmente a él poco o ningún beneficio traiga. Porque cuando hablamos acerca de Nehemías, ¿qué necesidad tiene este hombre? Nehemías, su oficio es, hermanos, en el momento que él toma la decisión de servir, su oficio es copero. Es copero del rey. Usted sabe que a los reyes, a los hombres importantes que han existido, gobernantes de una o varias naciones, como lo era en la antigüedad, muchos trataban de envenenarles. Entonces ellos tenían una persona que probaba los alimentos primero, y si este pues no moría, el rey podía comer, el hombre importante podía comer. Alguien puede decir, yo no quisiera un trabajo de esos, pero debe decirle que el trabajo del copero no consistía solamente en eso. Era la persona en quien el rey depositaba toda su confianza. Tenía, hermanos, la mejor casa junto al palacio, tenía el mejor sueldo, tenía el respeto, el respaldo de Dios, del rey. Era una persona que era amada por el rey. Y no solamente eso, era con quien el rey comentaba acerca de sus cosas íntimas, sus problemas, ya sean estos físicos, emocionales o espirituales. Los comentaba con esta persona. Entonces, este hombre llamado Nehemías estaba bien posicionado. Y cuando hay una persona, hermano, que está bien posicionada, buena casa, buen ingreso económico por su trabajo, hermanos, ¿qué le importan los demás? ¿Qué le importan aquellos que están en la desgracia, aquellos que viven en barrios marginales? ¿Qué le importa? Él está bien. Hermanos, ¿no es cierto que eso es lo que pasa con muchos de aquellos que tienen familiares en los Estados Unidos? ¿Verdad? No son todos aquellos familiares, directos o indirectos, que sienten una carga, que sienten un compromiso, que se sienten de alguna manera responsables por la desgracia que muchos aquí están viviendo. Cuando se van, prometen, y mayormente la persona que promete es la que menos cumple lo que ha prometido. Pero hermanos, vivir en Estados Unidos debe decirle que el pobre en los Estados Unidos vive como el rico de acá. Vive con aire acondicionado o calefacción. Depende del tiempo, el clima en que esté las 24 horas. Y si nosotros aquí, hermano, a lo mejor usted tiene, yo no, pero si nosotros pusiéramos un aire acondicionado las 24 horas del día en una casa pequeña de 2, 3 habitaciones, ¿cuánto no sería la factura, hermanos, de electricidad que nosotros estaríamos pagando? Y lo voy a decir para que oigan los hermanos hispanos o salvadoreños que se creen ya norteamericanos. Nosotros aquí estaríamos pagando una factura como de $1,500 a lo mejor al mes. ¿Y allá cuánto se paga, hermanos? Entre $40 y $80 mensual. ¿Cuánto se paga, hermanos? Los apartamentos o las casas son alfombradas. Hermanos, baños de lujo, todo de lujo. Los zapatos que nosotros compramos aquí en 100 y $125, ¿allá cuánto valen, hermano? Valen entre $40 y $60. La Coca-Cola, hermanos, que alguien compra allá, vale el mismo precio, hermanos. ¿Y cuánto ganan allá
aquellas personas, hermano, mínimo $10 la hora. Y aquí, hermano, se ganan $8 durante todo el día, hermanos. Una jornada de trabajo de todo el día. Y si el patrón es injusto, nos pone 12 horas de trabajo y sin remunerarnos más. Entonces, muchos, hermanos, de los que estamos aquí, estamos en desgracia. Y aquellos que están bien, hermanos, con grandes cuentas bancarias o derrochando las bendiciones que algunos logran conseguir o obtener de parte del Señor, ignoran totalmente lo que los familiares aquí viven o vivimos. Entonces, el doctor traía la conferencia y decía que un huevo produce 300 calorías, más del doble que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros decimos, nos estamos envenenando nosotros mismos, porque aquí nosotros comemos huevos en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a hacer diferente entonces si los ingresos no alcanzan? Y yo creo que es mejor eso, hermanos, que morirnos de hambre. Entonces, la condición nuestra, hermanos, y la de muchos en nuestro país, El Salvador, es crítica. Y aquellos familiares se han olvidado porque es normal, porque es natural, porque los líderes son escasos y no se encuentran en cualquier lugar. Entonces, ellos están bien, que les interesa cómo están sus familiares aquí. Gracias a Dios, yo no tengo a ningún familiar en los Estados Unidos, ni uno. Pero ¿qué les interesa cómo están sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus madres, sus abuelos? ¿Qué les interesa? En que estén bien ellos es suficiente. Hermanos, yo quiero decir, la vida del inmigrante, ya sea en los Estados Unidos o en otro país, es incierta. Residencias son canceladas por el gobierno. Ya no se diga aquel que se le venció ya el TPS, el TPS. Ya no se diga, hermanos, aquel que anda allí, hermanos, escondiéndose de las autoridades. Las cosas dan vuelta. Y quiero decir, no le deseamos el mal a nadie. Y solamente estamos haciendo una valoración, una consideración de la situación. Porque, hermanos, hay personas que pueden ayudar a mejorar la vida de sus familiares directos, hermano, invirtiendo una mínima parte, un mínimo esfuerzo de su trabajo, de sus ingresos, y, hermanos, ser ricos para con Dios. Hay algunos que pueden hacerlo, no lo hacen. Este hombre del cual estamos considerando hoy, hermano, no invirtió una mínima parte. Él dejó todas las comunidades que tenía cuando oyó la condición en que su pueblo, sus hermanos, sus familiares estaban viviendo en Jerusalén. Y quiero decir que estos no eran familiares directos, no eran sus hermanos, no eran sus padres, sino que era su raza. No eran familiares directos. En el capítulo 1 de este libro nosotros encontramos esto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí,
En la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso fue lo que le contaron a Nehemías, un hombre que estaba en Susa, capital del reino. Cuando oí estas palabras, dice el versículo 4, me senté e hice duelo. Me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire el sentimiento de este hombre. El sentimiento de este hombre. Oiga bien lo que le voy a decir. Los hermanos nuestros, no nos estamos quejando, estamos haciendo una comparación, hermanos. Los hermanos nuestros, salvadoreños, que están en el exterior, recibieron ese beneficio de protección temporal a causa de los terremotos del año 2000 en nuestro país. Entonces, las siglas TPS bien lo dicen, estatus de protección temporal. Y este es un decreto presidencial. Y cuando dice estatus de protección temporal, es que a causa de la desgracia de los que están aquí, ellos van a ser beneficiados por las leyes para que a su vez beneficien a los que estando en desgracia, hermanos, a los que están en desgracia en el país. Mas sin embargo, hermanos, yo puedo decir que los que han tomado en serio este beneficio, ayudando a los de aquí, a sus familiares, yo digo, no tengo familiares, porque alguien puede decir, está resentido el predicador porque sus familiares no le ayuden, que trabaje. Pues gracias a Dios yo trabajo, y digo, no tengo familiares allá. Pero lo que quiero decir es que estos que tienen este beneficio, o lo han tenido ya desde aquella fecha, son los que menos han aportado para que sus familiares vivan un poquito mejor aquí. Son los que menos. No estoy diciendo en todos los casos. Hay personas que han aprovechado y están bendecidas. Y hay algunos que van a arreglar su estatus migratorio en aquel país de manera permanente. Pero hermanos, debido a esta situación, es que se da eso, muchos no lo aprovechan. Ahora el gobierno ha considerado que es tiempo de cancelar, lo canceló ya para varios países que no solamente el nuestro tenía ese beneficio, sino que varios países en la región lo tenían, decidió cancelarlo. Y ahora viene la dificultad, el temor de enfrentarse a la dura realidad que se vive acá en el país. Y algunos hasta ahora se están acordando de que tienen familiares. Hasta ahora les está cambiando el pensamiento. Y todo este tiempo, hermanos, no han considerado, como hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero este hombre, cuando oyó la condición del pueblo, hermanos, pasó algo. Se sentó, dice, me senté. Cuando hay una noticia, hermanos, que impacta nuestro corazón, pero también nuestro intelecto, todo nuestro ser, sucede eso. Que no nos sentamos porque queremos. Es que la noticia es tan fuerte, es tan impactante, que nos obliga a tomar asiento, porque hay peligro de que nos desplomemos y que caigamos al suelo por la gran impresión que nos hemos llevado. Pero dice, me senté, y cuando me senté empecé a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné, dice, me abstuve de alimentos, oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos.
Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y hemos guardado los mandamientos y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste o que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu grande poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, refiriéndose a él mismo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, ¿por qué dice, oye mi oración? ¿Por qué dice, confieso yo los pecados de mi pueblo? Porque eso es lo que hace un intercesor. Porque eso es lo que hace alguien, hermanos, que está disponiéndose ahora a ser líder. Y aquel que se está disponiendo ahora a ser líder no significa que va a ser líder para que, hermanos, la gente lo reverencie, para que la gente, hermanos, le reconozca, para que la gente le aplaude o lo congratule por las ideas. No, al contrario, cuando alguien se dispone a ser líder, significa que va a perder todos sus derechos, todos sus bienes, toda su comodidad. Pero cuando hay personas que están dispuestas a eso, yo le digo, hermano, su labor, o sea, lo que hace, va a ser tan bendecido, va a ser de tanta prosperidad, como que si Dios mismo en persona estuviera haciendo aquella obra. Porque hay una renuncia, hermanos, a causa de una necesidad. Renuncio a todo lo que tengo, a todas mis comodidades, por la necesidad de otros. Pero el liderazgo de la actualidad, hermanos, es todo lo contrario. La gente quiere tener posiciones para mandar, para manipular, hermanos, para de alguna manera beneficiarse económicamente y en todas las áreas posibles. Esos no son líderes. Esos son negociantes. Esos son comerciantes. Y ese es el mayor problema de la iglesia en estos días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hermanos, es volver al liderazgo bíblico. Porque es necesario. O sea, ¿cómo estamos? Bien. Y la situación es que mientras yo estoy bien, otros que estén mal, no hay problema. No, hermanos, no es así. El Señor está llamando ahora hombres y mujeres en cualquier parte, hermanos, de este mundo, a que sientan la necesidad de los demás.
a que sientan el llamado de restauración de muchas vidas. Porque eso es, hermanos, lo que realmente hace un líder. El líder debe de ser, hermanos, espiritual, debe de ser decisivo y debe asumir autoridad. Y cuando digo definir autoridad, significa, hermanos, tener una determinación y no doblar, es decir, no desviarse hasta cumplir la misión, hasta cumplir el objetivo. Josué, que es un tipo de liderazgo bíblico, en determinado momento, hermanos, cuando él luchó, cuando él hizo todo lo que hizo, como también lo hizo Moisés, en favor de aquel pueblo y sin recibir nada a cambio, en determinado momento, él se paró ante la congregación y le dijo al pueblo de Israel: si ustedes, pueblo, quieren seguir sirviendo a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, háganlo, háganlo. Pero en lo que concierne a mí, él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces el líder, hay un momento, hermanos, que se determina. Hay un momento que si, hermanos, los demás no quieren, bueno, yo sí quiero, porque yo tengo determinación. Por ejemplo, en la parte del transporte, en la iglesia, si los demás no quieren, está bueno que usted lo haga, hermano. Porque si al final usted no lo hace, yo lo voy a hacer. Esa es la determinación que tenemos que tener. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer. Porque el objetivo mío, porque la meta mía es llevar, hermanos, en un buen término, lo digo, no se vaya a confundir, porque yo no soy Jesús, pero mi meta es guiar. Y, hermanos, mi meta es llevar a un puerto seguro la embarcación en este lugar que es la iglesia. Y si esto significa trabajar, hermanos, más horas, trabajar más fuerte de lo que estamos haciendo, estamos dispuestos a hacerlo, porque también yo puedo decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Debe de haber una determinación, porque el líder espiritual está dispuesto a tomar riesgo. Y este hombre arriesgó que toda su comodidad. Se presentó delante del rey. El rey le dijo: ¿cuánto tiempo te vas a estar? Él dijo: tanto, en reconstruir. Entonces ve, pero mi rey, tengo algo más. Quiero que me des gente que me acompañe, militares que vayan conmigo y que me permita talar en los bosques y llevar madera para la reconstrucción. Y todo el rey se lo concedió. Entonces viene ese momento que él ha reunido al pueblo, le ha hablado cómo el favor de Dios se ha manifestado, porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Y Dios va a hacer algo con su pueblo a través del liderazgo. Y cuando el liderazgo, hermanos, no es apoyado, pues Dios no va a hacer nada. Entonces él
les ha presentado ya, hermanos, lo que Dios le ha dado. Y ahora él, hermanos, se hace parte del proyecto. Vosotros veis el mal en que estamos. Hermanos, él no está en ningún mal. Si él está bien, está en la capital del reino, comiendo la mejor comida. ¿Quién come la comida de un copero, hermano? Es comida de rey. Su casa está junto al palacio. Sus vestimentas son vestimentas dignas, espléndidas, para presentarse ante el rey. Él no está bien. Mas sin embargo dice, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Por qué dice así? Porque él se hace parte. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Y él les hace la invitación y les dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos otra vez más. Y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron ellos, el pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Hermanos, ¿cuántos tienen manitas en esta mañana? Manitas. Levanten la mano los que tienen. Las dos. Esas manos usted las puede esforzar para bien. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios por sus manitas? Aleluya. Pero óigame lo que pasa en la obra del Señor. Cuando hay un pueblo que se dispone a esforzar sus manos para el bien, hay oposición. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Hay oposición. Y algunas veces creemos, hermanos, que la oposición es el hermano. Cuando nosotros decimos, el hermano no me deja a mí, estamos mal. Estamos equivocados. Eso se llama mal diagnóstico. No es el hermano, es que usted y yo no tenemos lucha. Hermanos, entre usted y yo, no debe de haber lucha entre el pueblo. Es contra principados, contra potestades. La hermana o el hermano se burló de cómo yo canté. No, no es el hermano. Es aquel que está en él. Es aquel, hermanos, que no quiere la prosperidad a su pueblo. Porque ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos entonces. Hermanos, la prosperidad llega a las personas cuando éstas se dan cuenta de su mal condición. Cuando usted dice, yo estoy bien, y se está cayendo a pedazos, usted no va a mejorar. Mas sin embargo, cuando usted dice, estoy mal, o usted tiene razón, la situación, hermanos, va a empezar a cambiar. Nehemías les hace ver la condición. Ellos aceptan la condición en que están y se disponen ahora a oír una palabra de restauración. Y Nehemías no les cuenta eso únicamente, sino que les cuenta, ven, los nobles
¿Ven el ejército que ha venido? Sí, pero ustedes no han visto la madera que viene en camino. Es más, yo no he estado en Jerusalén. No ahora mismo, sino antes he llorado por Jerusalén. Y hoy que vine sin decirle a nadie, he ido a dar vuelta a la ciudad y he visto la grande ruina en que estamos. ¿Cómo? Si es que él no es habitante de ahí, es que el líder se hace parte del proyecto o del fracaso que otros tienen. Y él les hace entender. Y ellos están esperando una respuesta. Y la pregunta a esa respuesta es, entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta situación? ¿Será que los reinos van a venir y van a hacer que la ciudad vuelva a ser floreciente? ¿Será que van a venir y van a construir nuestra ciudad, nuestros muros, nuestro altar? Pues la respuesta de mí es no. Quienes lo van a hacer somos nosotros, ustedes y yo. El Señor nos ha provisto de manos, de inteligencia, de fuerza física, de fuerza de voluntad, para que hagamos este trabajo. Entonces, levantémonos y edifiquemos. Y hermanos, esforzaron sus manos para bien, dice. Pero la oposición, hermanos, se presentó de inmediato. Usted que está sentadito en la silla, viene y se va, viene y se va, viene y se va. No tiene oposición. Y si tiene mínima, haga algo para la obra del Señor. Y yo le aseguro lo que va a venir sobre usted. Y algunos dicen, por eso es que yo no quiero servir. Miren, no me haga decirle una palabra. Hermanos, podemos hacerlo. Porque oiga esto, el Señor nuestro Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino al contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo podemos en Cristo, hermanos. Podemos soportar los embates del enemigo y salir al final victoriosos porque Él está en nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Él está en nosotros. Podemos salir adelante. ¿Cuántos hermanos quieren decir conmigo a la cuenta de 3? Podemos salir adelante. Pero a la cuenta de 3. Y oiga lo que va a pasar, el enemigo lo va a oír. El enemigo lo va a oír y no se va a quedar quieto. Pero ¿cuántos se atreven a decir, podemos salir adelante? La cuenta de 3. 1, 2, 3. Podemos. Amén, sí podemos. ¿Sabe qué pasó, hermanos? En este momento. Lea conmigo, por favor, verso 19 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio. Esa palabra significa se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo. Oiga, el enemigo nos oye, se burla y nos menosprecia. No solo se burla, no solamente dice no podrán, sino que trata de confundirnos. Trata de confundirnos. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La mente de Cristo, porque somos hijos de Él. Nuestra vida ha cambiado, nuestros pensamientos también. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿O
Dice, ¿os rebeláis contra el rey? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? No. No, no. Entre el rey y nosotros hay un acuerdo. Entre el rey y nosotros hay un acuerdo. Ahí anda la gente algunas veces. No, ya lo voy a ir a denunciar. ¿A quién? Al supervisor. No, que el supervisor y nosotros estamos en acuerdo. No, que voy a ir a denunciar al líder. Hay un acuerdo entre nosotros. Y lo que el líder y lo que el supervisor hace y lo que yo hago, todo lo hacemos para engrandecer el nombre de nuestro Dios. ¿Sí entiende, hermano? Verso 20 dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes, la palabra vosotros, aquí se dice, ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Es que esto que estamos haciendo, hermano, la predicación que estamos llevando, los demonios no tienen derecho ni parte, porque no hay salvación para ellos. No hay salvación para ellos. Mas sin embargo, amados hermanos, para nosotros sí hay salvación a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Hay salvación para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en el liderazgo hoy? Se necesita un liderazgo que rinda voluntariamente sus derechos. Necesitamos un liderazgo que se conduela por la necesidad de otros. Necesitamos un liderazgo que sea parte del proyecto, que sea parte del problema. Y necesitamos un liderazgo que no diga únicamente hagan, sino al contrario, hagamos, para que la obra del Señor sea fructífera. Porque viene, hermanos, el día que aquellos que no quieren, querrán. Aquellos que no quieren servir, aquellos que no quieren hacer la obra del Señor, querrán. Porque en cierta manera o en cierta medida es natural que algunos duden del liderazgo que usted tiene. Duden de Dios. Pero usted no debe de dudar de su liderazgo, ni mucho menos de Dios. Él le ha levantado a usted, amado hermano, con un propósito. Y ese propósito es bendecir a muchas personas. ¿Y qué va a hacer, hermanos, para bendecir muchas personas? Yo voy a hacer lo que Dios me pida. Cuando Dios se me aparezca a mí y me diga qué es lo que tengo que hacer, entonces yo voy a ir y lo voy a hacer. Pues a este hombre Dios no se le apareció en forma, hermanos, como se les apareció a otros. A este hombre se le apareció Dios a través de una necesidad. A través de una necesidad. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sentimos la necesidad de los demás? ¿O somos nosotros aquel tipo de personas que queremos llamar la atención de los demás?
queremos de una manera caprichosa que nos atiendan únicamente a nosotros. Y nosotros, sin esperar, hermanos, atender a los demás, acercarnos a los demás, para ver, hermanos, en qué podemos ayudar. Es que es más fácil para nosotros que los demás se acerquen para ver en qué nos pueden ayudar. Pero eso no tiene que ser así. En determinada iglesia tienen que venir a saludarme a mí. En otras palabras, yo soy más importante que todos los de esta congregación. Y ella hacía eso, se quedaba ahí. Y estas personas siempre encuentran a otros a quien manipular. Y habían algunos que llegaban y le saludaban. Yo le digo, yo puedo llegar 1, 2 y hasta 3 veces a saludar a alguien así. Pero no crea que voy a estar todo el tiempo. Porque para mí eso es perder el tiempo. Porque esa persona no tiene necesidad. Y la única necesidad que tiene es abandonar el orgullo. Es abandonar, hermanos, el demonio de alto concepto propio. Mas sin embargo hay personas en la congregación con necesidades reales, que muchas veces esas necesidades de esas personas son, hermanos, el no ser ignorados, el darles la mano, en saludarles, en desearles una bendición, y algunos, hermanos, darles la oportunidad de que expresen las dificultades que están viviendo. Entonces ese tipo de liderazgo no sirve. Y además yo le decía acerca de esa persona, era líder, fíjese. Y los de la célula tenían que venir a saludarle ahí. Y si no le saludaban, le reclamaba, o ella hacía alguna manera, hermanos, indiferencia. Porque eso le hacía a alguien en particular. Mas sin embargo, hermanos, la Escritura dice que para los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? La Escritura dice que para los hijos de Dios es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos están dispuestos a dar, hermanos? Para el Señor y para los demás. Entonces, imagínense. Eso es orgullo. Y eso no puede darse en la iglesia. Tenemos, hermanos, que servir a los demás, oiga, en la medida que podemos. Porque no vamos a hacer, hermanos, lo que no podemos en favor de nosotros. Conviene que nosotros hagamos lo que podemos, y lo que no podemos hacer, dejémoslo a Dios. Entendamos eso. Y la gente tiene que entender también eso, que lo que otro no puede hacer por usted, porque ni usted mismo lo puede hacer, porque es humano con limitaciones. Entonces hay alguien que sí lo puede hacer, y ese es Dios. Entonces entreguemos esa necesidad, ese problema, esa situación a Dios, porque sí, hermanos, para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos creen, hermanos? Que lo que para nosotros es imposible, para Él siempre seguirá siendo posible. Él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué, hermanos, los líderes están haciendo lo que están haciendo? Por amor, por compromiso, porque necesitan ellos para enriquecer su vida espiritual, para aumentar en buenas obras, y para que el galardón el día llegado sea más grande. Necesitan ellos hacer la labor de Dios para con los hermanos.
Entonces, por eso, por amor, porque abundamos en buenas obras, porque el galardón será más grande y porque no hay, hermanos, un sentimiento mayor de felicidad en la vida nuestra cuando nosotros nos hemos dado cuenta que hemos podido ayudar a alguien a que por lo menos por un momento sea este o esta feliz y que a su vez glorifique a Dios por la obra que hemos hecho en favor de estos. O sea, ¿cuál era la condición de Israel, de Jerusalén, de Judá? ¿Cuál era la condición? Habían pecado. El profeta los amonestó y les dijo: si no se arrepienten de la condición de vida en que están ustedes viviendo, vendrá el castigo, serán llevados cautivos por 70 años. No se arrepintieron, fueron llevados al cautiverio. Pero ahora el tiempo ha pasado y viene el momento de la restauración. Y alguien puede decir: es que fulano o el hermano tal está así por su pecado, está así por su pecado, por su maldad, así que dejémoslo que se zancoche, dejémoslo que se muera ahí. No, no. El buen líder le va a hacer ver la condición en que se encuentra delante de Dios. Le va a hacer ver la condición en que se encuentra Dios, el porqué de la situación. Pero le va a decir, sin duda alguna, va a tener una palabra de restauración que le diga a esta persona: hay oportunidad de salir. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos? Palabras que nos digan que no todo está perdido, que hay oportunidad y que esa oportunidad es fiel y es verdadera, porque no viene de hombre alguno, viene de aquel que nos creó a todos para alabanza de su gloria. Entonces ahí, hermanos, viene esa bendición y tenemos que anunciar esa bendición. Los amigos de no arrepentirse, así, hermanos, crudo, como debe de predicarse el evangelio, les espera el infierno de fuego, que es eterno. Pero la buena noticia es que no necesitan llegar al tormento del infierno, porque hay alguien que se llama Jesús, que murió en una cruz para salvarlo de esa condenación y vivir eternamente en la gloria para siempre. Esa es la buena noticia. No tiene que llegar allá, porque hay alguien que pagó con sangre, con su vida, muriendo en una cruz, para que todo aquel que de él crea no se pierda, sino que éste venga y tenga vida eterna. Esas son las palabras, hermano. Hay oportunidad. Alguien dice: yo fallé en mi matrimonio, fallé de tal manera que ahora, aunque estoy ahí todavía, mi matrimonio es un infierno, producto de la infidelidad de uno, producto del maltrato físico, verbal, psicológico, hermanos, que se dan en los matrimonios. Yo quiero decirle a los que tienen problemas en sus matrimonios: no todo está perdido, hay oportunidad.
para aquel que por X o Y situación pecó y al pecar decidió abandonar su vida de fe en el Señor, también hay oportunidad para que vuelva y reciba la bendición de nuestro Señor, confesando sus pecados, confesando su desobediencia que ha cometido delante del Señor. Para aquel que nunca ha venido al Señor y no sabe, hermanos, qué decisión tomar por tanta palabra que ha escuchado, por tantas religiones que a lo mejor conoce, déjeme decirle, amado hermano, que Cristo es la respuesta. Debe decirle que no hay mejor decisión que el hombre pueda tomar que esta, venir a Jesús y recibirle como único y suficiente Salvador personal, porque solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay salvación. Y esa es la salvación, hermanos, que nosotros vamos a seguir predicando en el templo, por las casas, donde sea necesario. Amados líderes, hay que hablar de las nuevas de salvación que tiene Dios para todo el mundo. Pero ya sabe lo que hay que hacer. Hay que, hermanos, rendir nuestros derechos. Y si es necesario, sacrificar la comodidad, nuestras finanzas, para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo se siente alguien cuando usted suple una necesidad? Esa persona se siente que vale algo. Esa persona se siente feliz. Esa persona ahora no puede, pero está considerando en un futuro devolverle el favor. Esa persona ahora mismo se dispone a glorificar a Dios, porque entiende que solamente a través de Dios es que pudo ser bendecida por alguien. Y esos alguien somos usted y yo, hermanos, que debemos siempre estar dispuestos. Liderazgo no es para que nos vean, no es para tener protagonismo, sino que el liderazgo es con el fin de beneficiar a los más desprotegidos. ¿Quiere, hermanos, en esta hora usted inclinar su rostro ahí donde está y orar conmigo y decirle al Señor: gracias, porque me tienes aquí en este lugar? Gracias porque entiendo que tú tienes un propósito especial para con mi vida. Los líderes, denle gracias al Señor, porque no están ahí porque el supervisor los puso, porque el pastor los puso. No están ahí. El enemigo trata de confundir. El enemigo se burla. El enemigo nos mete dudas. Pero no hay duda que valga cuando la obra de Dios es verdadera. No hay miedo, no hay temor de que no vamos a poder salir al otro lado. Vamos a salir. Israel entró en medio del mar, no dudando, sino creyendo que iban a salir al otro lado. Y cuando salieron al otro lado, aquella mujer empezó a cantar de gratitud al Señor. Y el pueblo también lo hizo.
A lo mejor los discípulos, cuando entraron en aquella pequeña embarcación y estaban en medio del mar y vino la tempestad, a lo mejor pensaron: no vamos a salir al otro lado. Debe decirle que si Dios lo metió en el mar, en una dificultad, va a salir al otro lado. Quizá usted que nos escucha o que nos ve es líder de célula, de algún grupo en particular en la iglesia a la que pertenece, y quizás usted esté pensando ahora abandonar su cargo. No lo haga, porque usted no será feliz si lo hace. Porque quizás ahora tiene dudas de la labor que está haciendo, y esas dudas, sin duda alguna, están ahí porque el enemigo tiene que ver. Pero usted debe de consolidar su fe hoy y creer que si está allí es porque el Señor le ha puesto. Los seres humanos nada tienen que ver. Nada tienen que ver en su privilegio, en su cargo. Es el Señor. Y por eso podemos decir en esta hora: a Él sea la gloria. Y si en este momento o hasta este momento nos hemos esforzado, ni el más mínimo esfuerzo ha sido en vano. Tendrá su recompensa. Tendrá su recompensa. Esa recompensa viene del Señor. Ha invertido tiempo suyo, tiempo que le pertenece a su familia. Ha invertido fuerza física, dinero en la obra del Señor. Nada de eso se quedará sin recompensa. Pero qué bien se ha sentido, hermano, cuando ha servido a alguien, cuando ha ayudado a algún proyecto. Qué bien se ha sentido. Eso viene de Dios. Sentirnos bien cuando otro se siente bien. Sentirnos felices porque hay otro que se siente feliz. Eso viene de parte del Señor. Por eso en esta mañana el liderazgo toma fuerzas. Liderazgo de mujeres toma fuerzas del Señor. Liderazgo de servidores tome fuerza del Señor. Liderazgo celular tome fuerza del Señor. Supervisores tomen fuerza del Señor. Todos los liderazgos de la iglesia tomen fuerza del Señor. Porque lo que han hecho, aunque no ha sido reconocido por muchos, tenga en cuenta que Dios ha reconocido esa grande labor que ustedes han hecho. Porque no la han hecho para hombre o persona alguna. La han hecho para mi Señor. Para mi Señor transportan los hermanos. Para mi Señor trabajan en el transporte. Para mi Señor visitan a los demás. Para mi Señor no van con las manos vacías a las visitas. Para mi Señor se encargan de la limpieza del templo. Para mi Señor trabajan en la construcción del templo. Para mi Señor se disponen a cada momento a cantar al Señor cuando es necesario. Para mi Señor dirigen al pueblo
a través de los cantos, a través de la predicación, todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho y de palabra, es para nuestro Señor. Por eso, amada iglesia, en el nombre de Jesús, tome fuerza, que lo mejor está por venir. Tenga en cuenta que las cosas que hoy son grandes, un día empezaron pequeñas. Tenga en cuenta que la palabra dice que las obras postreras, es decir, las obras futuras, serán mejores que las que ya pasaron. En el pasado hemos cometido muchos errores, muchos desaciertos, pero esto nos ha enseñado la manera en cómo no se hace la obra del Señor. Y ahora, a través de esos errores, tenemos experiencia acumulada, la cual, si la ponemos por obra, será de grande beneficio, de grande bendición para el pueblo de Dios y para aquel que ha de ser pueblo de Dios. Padre, gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús, por esta congregación. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, por cada uno de los que sirven de una y de otra manera. No tenemos ni la menor duda que tu obra prosperará en este lugar, más de lo que ya ha sido prosperada. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.